Ya voy. Ya. Igual esto, como les decía, repaso súper introductorio, así que no es lo más importante de la ayudantía hoy día. Ya, entonces, si tenemos régimen permanente, sabemos que se nos va el primer término, que sería la variación de la masa en el tiempo, y nos queda simplemente la variación de la masa a través de las superficies de control, que si recordamos, como tenemos un fluido compresible, sacamos el ρ, que es constante, y vamos a tener que lo que entra es igual a lo que sale. ¿Ya? Ese es el sistema más básico de la conservación de la masa. Ya, después viene energía, Vicente, ya. Entonces, energía, vamos a poder considerar diferentes variaciones de energía, lo que es el flujo calórico y lo que es también el flujo de trabajo, lo que se puede aprovechar o el trabajo que tiene que realizar el fluido para vencer ciertas resistencias, por ejemplo, las presiones o los esfuerzos viscosos, ¿ya? Entonces, también vemos que la energía del sistema tiene que estar compuesta por la energía potencial, que sería lo que entrega la cota geométrica, la energía cinemática y la energía interna del sistema. Entonces, si aplicamos esta energía al teorema transporte de Reynolds, considerando que la propiedad extensiva es la energía y la propiedad intensiva es la energía partida en masa, tenemos esta ecuación, y si también por un lado vemos que el trabajo mecánico, como les dije, se desprende en lo que es útil, que sería este trabajo, lo que es el trabajo que se aplica para vencer esfuerzos viscosos y lo que es el trabajo para vencer los esfuerzos de presión, o sea, los esfuerzos tangenciales, llegamos a que el teorema transporte de Reynolds va a ser igual a la variación del flujo calórico menos todo el trabajo desprendido en estos tres puntos. Y si podemos ver, acá tenemos una superficie de control y acá también tenemos una superficie de control, entonces si reordenamos los términos, llegamos a que la variación de energía que experimenta el fluido al interior del volumen de control en el tiempo, más todo el flujo de energía, más el trabajo mecánico que se ejerce para oponerse al campo de presiones, va a ser igual a la variación de flujo calórico, potencia útil y el trabajo que se realiza para vencer los esfuerzos de corte. Y bueno, acá tenemos que, si hacemos el análisis de la entalpía y relacionamos la energía interna con las presiones, vamos a poder llegar a esta ecuación. Y si asumimos régimen permanente, es decir, la derivada en el tiempo se nos va a cero, y vemos que el fluido es incompresible, podemos ver que la energía en 1, por el ρ por el caudal, más el flujo calórico que ingresa al sistema, va a ser igual a la energía en 2 más las potencias, ¿ya? Y todo eso ponderado por los ρ y los caudales. Pero si tenemos supuestos muy específicos, vamos a llegar a la ecuación de Bernoulli, ¿ya? ¿Y qué nos dice la ecuación de Bernoulli? ¿Qué se tiene que cumplir? Bueno, régimen permanente, fluido incompresible, las voy a leer porque son más, las condiciones adiabáticas, que eso significa que no hay intercambio de calor, el proceso isotérmico, y eso. Entonces vamos a llegar a la ecuación de Bernoulli, donde la energía en 1 más lo que agregamos al sistema va a ser igual a la energía en 2 más lo que perdemos, que en este caso estas dos serían pérdidas, que las van a ver más adelante, pero igual yo sé que el profe las mencionó, y en el caso de que haya algo que le extrae energía al sistema, va a ser el HD de pérdida. Y yo sé que lo vieron en clases, pero acá les puede parecer algo raro, cómo pasamos de velocidades, de campos de velocidades a velocidades promedio, luego cambiamos con este coeficiente de Coriolis, que si vemos, nos permite expresar la energía cinética específica en función de la velocidad promedio de la sección. Entonces, si el campo de presiones varía en el eje X, eje Y, eje Z, podemos encontrar este coeficiente que nos va a permitir trabajar en la energía cinética con velocidades promedio. ¿Ya? Como les dije, esto... Sí, dale. Ahora iba a parar para preguntar. Ay, perdona, es que tengo una pregunta muy mínima, que cuando dices que es isobárico y isotérmico y en esos procesos tú puedes usar Bernoulli, ¿qué pasa si tengo una bomba o una turbina? Eso no cambia, ¿cierto? Al final es el proceso anterior a la turbina y a la bomba y después que debería... Claro, sí, efectivamente, es el proceso que vive, o sea, por ejemplo, en el caso de que la bomba o la turbina le extraigan o le agregan trabajo útil, eso sí se puede considerar en la energía, pero en los supuestos que yo te dije permiten eliminar el DCDT, que eso quiere decir que sea diabático, no hay intercambio de calor con el medio,
y nos permite eliminar, por ejemplo, el que sea isotérmico, las variaciones de energía interna, porque significa que la temperatura es constante, ¿cachai? Entonces son dos cosas Entiendo. aparte. Ya, Gracias. y eso sería energía y masa. Fui más rápido porque yo sé que quería hacer la introducción de eso nomás, o sea, el repaso de eso nomás, pero ¿hay alguna duda de esto? Ahí, Vicente, no sé si respondí tu pregunta de separar los distintos aportes. Ya, asumo que sí, y si claro duda, Vicente, la podemos resolver después. Ya, entonces ahora, ¿qué vamos a ver? La cantidad de movimiento, que eso es lo que nos importa ahora. Ah, sí, Vicente, el paréntesis se multiplica acá por ρ y por Q. Pero si de acá podemos concluir que si el caudal es constante, Q1, todo lo que entra va a ser igual a lo que sale. Entonces, y también, como es incompresible, el ρ y el Q va a ser el mismo, ¿cachai? Entonces, dividimos en ρQ, se nos va este término, se nos va este término, y la potencia queda dividida en ρQ, y por eso acá yo les digo que H de la bomba es la potencia partido en G ρQ. ¿Queda claro? En el caso de que, claro, hubiesen distintas entradas y distintas salidas, ahí no se puede llegar simplemente a Bernoulli porque cada energía está ponderada por un componente. Ya, pero esta ecuación es la más sencilla, como con todos los supuestos aplicados y una entrada y una salida. Ya, entonces ahora lo que nos va a importar es la cantidad de movimiento, y en este caso nuestra extensiva sería masa por velocidad y nuestra intensiva sería la velocidad. Y esto también lo podemos relacionar con la segunda ley de Newton, que si se recuerdan, nos permite relacionar las fuerzas externas con los cambios que se producen en las condiciones del movimiento. Una típica ecuación como masa por aceleración igual sumatoria de fuerza. Entonces, lo más importante, dado que esta ecuación tiene fuerzas incluidas, es que esta es una ecuación vectorial. ¿Ya? Entonces vamos a tener, dependiendo de las coordenadas en las que estemos trabajando, tres ecuaciones distintas. Entonces, si igualamos las dos ecuaciones anteriores, teorema transporter de Reynolds con la segunda ley de Newton, tenemos que la sumatoria de fuerza va a ser igual a la variación de la cantidad de movimiento en el volumen de control más la variación de cantidad de movimiento a través de las superficies de control. Las fuerzas yo las dividía en fuerzas de superficie, que sería, por ejemplo, las fuerzas que ejercen las presiones o los esfuerzos viscosos, como la fuerza roce, y las fuerzas másicas sería lo que aplica el campo gravitacional, que en este caso, si subimos un campo gravitacional terrestre nomás, se nos transforma en W, que dependiendo aplicaría en el eje X y Z. En este caso a nosotros nos importaría el eje Z. Ya, y ahora, ¿qué nos dice? Otro coeficiente que yo les voy a enseñar, que es para simplificar los cálculos, es que si el campo de presiones no es uniforme, o sea, varían X, Y y Z, para poder trabajar esta componente a través de la superficie de control, a través de velocidades uniformes, van a ser el coeficiente de Boussinesq. ¿Ya? Y el coeficiente de Boussinesq, si se fijan, escucha, no tengo lápiz, pero este análisis es lo mismo que se hace con ay, con Coriolis, el alfa, que si se fijan, para que se acuerden bien cómo expresar este beta, que es típico que se les olvida, pueden pasar dividiendo este ρ, este u y este q. Se nos van los ρ y el q que recordamos por conservación de masa, que es u por a, y ahí nos queda exactamente lo mismo que tenemos acá arriba, que el campo de velocidad al cuadrado, integrado en la superficie, partido en la velocidad al cuadrado promedio por el área. ¿Ya? No sé si les sirvió eso, pero a mí me sirve ver eso para acordarme cómo se calcula siempre. Ay, no sé cómo se hace eso. Ya. Y ahora vamos a ver los signos y todo, pero hasta ahí, ¿hay alguna duda de lo más básico de cantidad de movimiento? Ya. Y lo último, que esto yo sé que el profe no lo vio tan en detalle, tal vez me equivoque, pero por lo que revisé en las clases no lo vio tan en detalle, pero es una aplicación que ustedes deberían ser capaces de utilizar con lo que tienen conocimiento. Así que quise traerla para que lo revisáramos, porque igual es difícil de entender, pero es súper útil y igual se usa en el curso. Ya, entonces, ¿qué pasa si tenemos un sistema móvil
que tenemos un marco de referencia, X, Y, Z mayúscula, que está fijo, pero las velocidades y el movimiento de nuestro volumen de control, que sería esto punteado, se está moviendo respecto a un punto de referencia que no es inercial, que sería X, Y, Z minúscula, ¿ya? Entonces, tenemos la misma ecuación de cantidad de movimiento, la sumatoria de fuerza va a ser igual a la variación de la cantidad de movimiento en el sistema, pero vemos que nuestra velocidad total, x, y, respecto al punto inercial, va a estar compuesto por dos velocidades. La velocidad que tiene el sistema de referencia respecto al sistema de referencia inercial y la velocidad que tiene nuestro volumen de control respecto al sistema no inercial. Entonces vemos que por suma de vectores, nuestro vector acá negrito se puede descomponer en el vector verde, que sería la velocidad del sistema no inercial respecto al inercial, más el vector azulito, que sería la velocidad del volumen de control respecto al sistema de referencia no inercial. Hasta ahí, hasta esta línea, ¿lo entendemos? ¿O está muy confuso? No se acuerdan de, yo creo, el colegio, cuando veíamos el tema de qué pasaba si estaba ahí en un barquito, que el río también se estaba moviendo, si mi velocidad, si el barco se estaba moviendo a cierta velocidad y el río se estaba moviendo a otra velocidad, cuando yo lo veía desde el borde, veía las dos velocidades que se sumaban, bueno, dependiendo de las direcciones, pero ese es el mismo sentido acá, ¿ya? Entonces, si descomponemos estas dos velocidades, pasamos restando esta de la velocidad verde hacia el lado del lado derecha y dejamos solo la variación de la cantidad de movimiento respecto al no inercial, la descomponemos, llegamos a que la suma de la sumatoria de fuerzas superficiales más las másicas, menos la aceleración de todo el sistema integrado en el volumen, va a ser igual a la variación de la cantidad de movimiento del sistema no inercial en el tiempo, más la variación de la cantidad de movimiento a través de la superficie de control del sistema no inercial. ¿Me expliqué? Al final vamos a trabajar con esta ecuación en dos problemas para que lo veamos más tangible, pero igual me interesaba saber que supieran cómo llegar a estas ecuaciones. ¿Hay alguna duda? Yo sé que es más difícil de ver, pero igual quise ponérselo en la ayudantía porque es súper interesante y igual es una aplicación difícil, pero que sí se puede llegar a preguntar. Sí, yo creo que con el ejercicio va a quedar más claro y también, como les digo, a mí siempre es algo que me ha costado, yo creo que con tiempo se va a ir procesando, así que también por eso lo traje, para que le den una vuelta y si en una semana más siguen teniendo dudas, me escriban y lo resolvemos, esa es la idea. Ya, ¿queda alguna duda del resumen para ya partir con la ayudantía? ¿Voy muy rápido? ¿O vamos bien? Si no me dicen nada, voy al mismo ritmo, así que... Vamos bien, gracias. Ya, bacán. Ya, entonces, como les dije, vamos a ver... primero voy a partir con tres problemas que son como más sencillos, o sea, dos problemas más sencillos, uno más completo, y ya después vamos a terminar con el problema de sistemas de referencia no inerciales, porque como les digo, es interesante verlo, pero yo creo que es mejor reforcemos primero lo básico de cantidad de movimiento, ¿ya? Ya, entonces, primero, el primer problema dice así: se tiene una paleta que gira el chorro de agua completamente como se visualiza en la figura 1. Encuentra una expresión para la velocidad máxima del chorro V sub 0 si la fuerza de apoyo máxima posible es F sub 0. Ya, entonces, primero que nada, ¿qué nos interesa conocer? El volumen de control. ¿Cuál sería nuestro volumen de control? Ya, nuestro volumen de control tendría que incluir las entradas y las salidas. En nuestro volumen de control tenemos una fuerza, que es F sub 0, y tenemos las normales. ¿Hacia dónde van las normales? En la entrada y la salida. Ambas hacia la izquierda. Ya,
ambas hacia la izquierda, muy bien. Ya, eso es el primer análisis que yo hago de los problemas porque sirve mucho para ya partir contextualizándose y saber qué hay que hacer. Ya, entonces tenemos una velocidad de entrada que es V0 en la componente I. ¿Y nos dicen algo de la velocidad de salida? O por el dibujo, ¿pueden concluir algo? Si les falta información, ¿pueden sacar conclusiones? Que es la misma pero con signo negativo. Ya, perfecto. Entonces, lo que podemos sacar de de conservación de masa es que el caudal es constante. Eso es por conservación de masa. Todo lo que entra tiene que salir. Y en este caso, podemos aproximar que las áreas son iguales, los diámetros son constantes. Entonces, si los diámetros son constantes y los caudales son constantes, la velocidad va a ser constante. Entonces, en este caso, la velocidad de salida es menos V0 también en I. Ya, y nosotros tenemos la ecuación de cantidad de movimiento. Ya, esto no lo voy a anotar completo porque... Ya, ¿qué es el primer término que podemos eliminar? Podemos decir que es régimen permanente, entonces la integral de la izquierda. Perfecto, ya, régimen permanente. Y después, tenemos la fuerza, es F0 en I, y las velocidades también están ahí. Entonces, solo me interesa el eje X. Entonces, sumatoria de fuerzas me dice que F0, o sea, menos F0, va a ser igual al flujo a través de la superficie de control. Ya, y tenemos el primer caso, al ingreso. Hagamos la superficie de control 1. ¿Qué tenemos? El signo de la velocidad por la normal. ¿Qué nos da? Negativo. Negativo. Entonces, por ρ, por q. ¿Y el signo de la velocidad? Es positivo. Entonces, me queda así. Y el flujo a través de la superficie de control 2, ¿cómo me queda el vector normal con la velocidad? Positivo. Positivo, ρ por q, pero mi velocidad, ¿qué signo tiene? Negativo. Negativo. Entonces, si sumamos, tenemos que menos F0 es menos ρ V0 menos ρ V0 simplificamos. ¿Y caudal cómo se calcula? Velocidad por área. Velocidad por área, entonces nos queda velocidad al cuadrado y área sub 0. Y finalmente nos preguntaban la velocidad máxima, que sería F0, 2ρ A0, raíz cuadrada de eso. Y también, como nos dan el diámetro en verdad, sería evaluando esta área. ¿Sí? Eso sería la pregunta 1. Yo sé que es súper fácil, pero, o sea, yo sé que algunos la podrán encontrar fácil, porque es súper introductoria esta pregunta, pero la quise agregar porque es súper importante que vean el tema de los signos. El tema de velocidad, producto punto la normal, y el signo de la velocidad. ¿Eso quedó claro porque uno es positivo y otro es negativo? Sí, Camila. Sí, dale. Eso lo entendí, pero como que me perdí porque ¿cuál es la diferencia entre los dos vectores de B que pones en la integral? Porque, Ya, perdón, sí, claro. Como esta es componente, como la ecuación es vectorial, en verdad uno de ellos no va a quedar vectorial y el otro sí va a quedar vectorial. Y en este caso, por ejemplo, ahora lo vamos a ver, porque cuando hay ángulo, en verdad, por ejemplo, bueno, en este caso la normal es menos 1, 0, 0, y en este caso la normal es menos 1, 0, 0. Entonces el producto punto nuevamente es simplemente la velocidad de entrada o de salida.
Pero si hubiesen componente con ángulo, ahí notaríamos la diferencia. Ahora vamos a hacer uno con ángulo y se va a notar. Ya, gracias. Ya. Ya, si queda claro ese problema, entonces sigo. Ya, lo que entra no debería ser negativa porque va contra la normal. Sí, efectivamente lo que entra tiene componente negativo acá, Andrés. Este sería el componente negativo por producto punto de la velocidad con la normal y la velocidad es positiva. Es que, ojo, hay dos signos acá metidos. El del producto punto de la normal con la velocidad y el signo de la velocidad. Por eso, no me acuerdo quién preguntó, Paloma, si no me equivoco. Por eso yo igual lo había dejado con vector, porque acá igual importa el signo, ¿cachai? No es que nos olvidemos y no es que nos sirva solo la magnitud de la velocidad, sino que también la dirección, pero solo la dirección en el eje que estamos trabajando. O sea, el primer velocidad vectorial de la integral vendría a ser lo que arriba escribiste como velocidad de entrada y velocidad de salida. Claro, Ya. claro, esta sería la velocidad, en este caso, solo en x. Y que en nuestro caso, en este caso, nuestras velocidades es de 0, 0, 0. Porque en este caso solo hay movimiento en el eje X. Ya, bueno, gracias. Ya. Ya, entonces el problema 2 ahora tenemos un chorro de agua que choca horizontalmente a una boquilla, pero que sale con un ángulo, con una velocidad uniforme de 10 pies por segundo. Entonces determina la fuerza de anclaje necesaria para sujetar la paleta si la gravedad y los efectos viscosos son insignificantes. Ya, entonces acá lo primero que nos importa es el volumen de control. Ahora ustedes me dicen, ¿cuál sería este volumen de control? Ya, el volumen de control entonces tiene que incluir los ingresos y las salidas. Y acá vamos a tener una fuerza, una reacción en X, y vamos a tener otra reacción. O sea, perdón. En Y también. Esto, vamos a tener una reacción en Y y vamos a tener una reacción en X. Y acá tenemos una velocidad de salida, perdón, una velocidad de salida que se descompone en B coseno de teta y B seno de teta. ¿Sí, verdad? Ya, entonces ahí para que no nos compliquemos con las unidades, pasé las áreas y las velocidades a unidades del sistema internacional. ¿Y qué sabemos ahora? De nuevo, ¿qué nos dicen algo de las áreas de los caudales que cambian? No, son constantes. Son constantes. Entonces, si hacemos la entrada 1 y la salida 2, como caudal es constante por conservación de masa, A1 es A2, es igual a A2, y por consiguiente, B1 es igual a B2, en magnitud. Ya, pero tenemos que B1, el vector de B1, ¿en qué dirección hay movimiento? Solo en X. Solo en X, entonces tenemos que B1 en Y. Pero en cambio B2 tenemos B1 coseno de teta en Y, más B1 seno de teta en J. ¿Y las normales acá cómo serían? ¿Me faltó eso también? La primera negativa y la de la salida es positiva. Eso, la primera es negativa y la de la salida es positiva. Entonces, las normales en 1 es menos 1, 0, 0. Y la normal en 2 es 1, 1, 0. ¿Sí? Ya. Entonces, ahora vamos primero, cantidad de movimiento. Hay Perdón, Camila. Sí, dale. ¿Podemos hacer que las normales no sean, o sea, como que no las pasamos a norma 1, a norma 1 todavía? O... No, Porque es yo que hubiera puesto raíz de 2 partido en 2, raíz de 2 partido en 2, como para dejarlo unitario al tiro. o sea, claro, no, da lo mismo. Ya, ok.
vamos a llegar a lo mismo. Ya. Ya, entonces el primer supuesto que tenemos que hacer. Ya, régimen permanente, 0. Y las fuerzas, como sabemos que los esfuerzos viscosos y la gravitacional es nulo, tenemos que la sumatoria de fuerza va a ser menos f de x en j, o sea, perdón, va a ser consistente. Menos r de x en y, más, creo que la dibujé, más r de y en j, ¿sí? Y a través de la superficie de control, que esto va a ser lo importante, la superficie de control 1, tenemos la B. Ya, entonces, acá viene lo importante. Veamos el primer componente. Tenemos ρ por área 1 y la velocidad en x. ¿Cuál sería de la entrada? La velocidad 1. Y tiene signo positivo porque vamos hacia la derecha. ¿Ya? Acá. Signo es positivo, B1. Y ahora viene el producto punto, que sería producto punto de este vector con este vector. Entonces, ¿qué me queda el producto punto entre estos dos vectores? Negativo. Y ahí me queda menos B1. Y ahora sobre la superficie de control 2, tenemos ρ. Ya. Y acá tenemos ρ a 2. Y acá yo estoy en el... Ah, ya. Ya, y mi B2 va a tener dos componentes. ¿Sí o no? El primer B va a tener dos componentes, que es B1 coseno de teta en I más B2 seno de teta en J. Y ahora este componente, ¿cómo nos queda el producto punto de este vector con este vector? Me queda B1 coseno de teta en I más B1 seno en J, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. Pero si lo leo al cuadrado, o sea, me va a quedar la velocidad normal. B1 al cuadrado, más coseno cuadrado, más seno cuadrado, y se me cancela. Ya. Entonces, así vemos que el signo de velocidad por la normal, o sea, este componente, nos da ρ a cuadrado por D1. Ah, perdón. Todos para ser consistente y ahí hacemos la igualdad. Lo voy a poner acá antes para que se note bien, pero es el mismo resultado. Ya, entonces ahora podemos descomponer las dos ecuaciones en el eje X y en el eje Y. Tenemos entonces menos Rx igual menos ρ a 1 B1 al cuadrado, ¿sí? Más ρ a 2 B2 al cuadrado por coseno de teta. Y despejando eso, y recordando que A1 es igual a A2 y B1 es igual a B2, tenemos que Rx es igual a ρ a 1 de 1 al cuadrado, 1 menos coseno de teta. ¿Sí? Simplemente pasé esta a este lado, esta a este otro lado, y factoricé por B1 y A1, para dejarlo todo ordenado. ¿Sí o no? Camila, Dale. más arriba cuando escribiste, o sea, al principio de esta hoja, la Ujú. primera igualdad
como que no la terminaste, ¿o sí? ¿Esta? No, al principio de la hoja siguiente, la primera, cuando Ah, sí. en la Sí, sí, superficie. sí. Me Ah, ya, faltó el componente B2. Es que como, ya, sí. ya. Es que leí las dos líneas, dicen lo mismo. Ya. Y en cambio, en el eje Z, creo que en la pauta preliminar lo hice con Z, pero puede ser I. Y en este caso nos dicen que, ¿cómo nos dicen que es los esfuerzos gravitacionales? Nulo. Entonces, nuestra única fuerza en I es mi reacción que ejerce el cuerpo. Y acá, ¿qué componente de velocidad tenemos en el eje I? ¿Qué superficie de control? Solamente la segunda. Solo la segunda. Entonces, ahí nos sale. ¿Cómo es el producto punto? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. ¿Y la velocidad en I qué signo tiene? Positivo también. Sí. También positivo. Entonces así nos queda que a través de la superficie de control es rho v2 cuadrado por área 2 por seno de teta. ¿Sí? Y eso es, hacemos la igualdad de que las áreas son iguales. Queda todo en la misma respuesta. Ahí le pueden poner no hay valor de teta, pero valor de velocidad y área, así que se puede sacar numéricamente. Y bueno, no lo calculé, pero ahí si quisieron sacar la reacción total, recordar que las reacciones totales sería Rx al cuadrado más Ri al cuadrado por suma de vectores, ¿no? ¿Sí? ¿Hay alguna duda de esto? Ya, ¿no hay duda? Ya, voy a pasar al siguiente problema. En el enunciado que le subí hay un problema entre medio, pero ese lo voy a dejar para el final, porque este es como el más completo, que sí o sí quiero que hagamos juntos. Se trata de un túnel de viento, una tubería, que se puede asumir que tiene una masa específica ρ constante, que el aire va a fluir alrededor de este objeto, generando una fuerza de roce. ¿Ya? Entonces tenemos una cañería de diámetro D que va a salir libre a la atmósfera, o sea que acá hay presión atmosférica, hay una velocidad B de una presión P manométrica conocida al ingresar al túnel, y todo esto es uniforme, y a la salida, en cambio, la velocidad no es uniforme. Esto es lo que hablamos de los coeficientes de Coriolis y Boussinesq, que acá tenemos que una velocidad cambia en función del radio de la tubería, en qué posición del radio estemos en la tubería. Y acá la tensión de corte y la compresibilidad del aire los podemos despreciar. Entonces la primera pregunta es determinar la velocidad BE a través de la estela en función de esta velocidad conocida, determinar las pérdidas de energía que se producen en todo este sistema y determinar la fuerza de arrastre que el aire ejerce sobre este objeto. ¿Y hay alguna duda inicial del enunciado de la pregunta? Ya, ¿qué es lo primero para enfrentar los problemas? Los supuestos que nos entrega el enunciado. Primero, nos dice una masa específica ρ, entonces vamos a asumir que esta masa específica es constante, que el régimen es permanente, que no hay flujo de calor a través de la superficie, o sea, a través del sistema, y que la temperatura es constante. Conocemos la presión a la salida, conocemos la presión a la entrada. Mira, acá dice presión manométrica, entonces la presión manométrica es relativa. ¿Y qué más conocemos? La velocidad de ingreso y la parte de la velocidad a la salida. Y acá creo que no se nota, pero tenemos que el diámetro de la estela es de medios. O sea, de acá a acá hay de medios y de acá a acá, sí, de cuarto. Ya, entonces lo primero que tenemos que hacer, si yo veo la sección transversal de la tubería a la salida, voy a encontrarme con esto. Voy a encontrarme que en este sector azul
hay una velocidad de salida de 6 v quintos, y en el sector rojo hay una velocidad de salida de VE. ¿Sí o no? Y lo que me están pidiendo encontrar es este en función de este. ¿Qué es lo primero que se les ocurre hacer? ¿Qué ecuación nos va a servir acá? Ya, la más simple, la introductoria. ¿Qué ecuación nos sirve? ¿A nadie se le ocurre? ¿En dónde el Conservación de la baubar? masa. Ya, Sí, bien, eso. la conservación de la masa. ¿Por qué? Porque la conservación de la masa, por las condiciones que tenemos, nos va a decir que lo que entra va a ser igual a lo que sale. ¿Cómo son las áreas totales? ¿La tubería aumenta o disminuye de diámetro? Dos son iguales. Son iguales. Recuerden, cuando yo estoy hablando de U, estoy hablando de velocidad promedio y de V corta de el campo, ¿ya? De velocidades. Entonces, la primera como conclusión que quiero que saquen de este problema es, ¿qué pasa si la velocidad promedio de ingreso, ¿cuál es? Si la velocidad es la misma en todo el sistema, ¿cuál va a ser la velocidad promedio? Si yo tengo una velocidad V, o sea, bueno, en este caso los voy a confundir porque V también se llama la velocidad del problema, pero cuando escribo U me refiero a una velocidad promedio, que lo que les dije era el ponderado de cada velocidad por cada cuadrito, o sea, la discretización del área partido en el área total. Si mi velocidad es la misma en cada punto de área, y yo sumo eso y lo divido en el área total, ¿qué velocidad me va a entregar? La misma, porque es uniforme en toda la sección transversal. Entonces, 1 es igual a B en este problema. Omitan el B del campo, el B que da el enunciado, a eso me refiero. Ya, y si la tubería no crece, ni cambia de geometría, ni nada, las áreas son iguales. Y si las áreas son iguales, ¿cómo son las velocidades promedio? Iguales. Iguales. Ya, esa es la primera conclusión que vamos a sacar. Y ahora volviendo a lo que... ay, perdón, es que no puedo ver los nombres acá, pero volviendo a lo que decía el último que habló, tenemos entonces que lo que entra va a ser igual a lo que sale. Pero en este caso no tenemos, tenemos velocidades discretizadas por área. Entonces tenemos que U1 por A1 va a ser igual en dA. ¿Sí o no? Entonces U1 A1 tenemos que la velocidad 6 quintos de B va a estar en la área azul más BE por el área roja. Bueno, las áreas son simplemente las áreas de... Perdón, voy a sacar. Son simplemente las áreas de las dos circunferencias, ¿sí o no? Ya. Entonces, acá es simplemente desarrollar la expresión que nos dice 6 quintos de B, y el área azul es 3 pi d cuadrado 16, y el área roja es pi d cuadrado 16. Se nos van los pi d cuadrado, pi d cuadrado, pi d cuadrado, y podemos concluir que BE es 16 por B cuartos menos 6 por 3B, 5 por 16. ¿Sí o no? 4B menos 6 por 3, 18, y... ¿Están conmigo con esta simplificación o no?
Ya, entonces la velocidad que se produce después de la estela va a estar compuesta por 6/5 de v fuera del cuerpo y 2/5 de v dentro del cuerpo. Pero la velocidad promedio de toda la salida va a ser la misma que la de la entrada. ¿Ya hasta ahí vamos bien? Sí, todo claro. Ya, súper. Ya, ahora entonces yo voy a ver la energía que se pierde, la fuerza que ejerce el cuerpo sobre el fluido, pero como tenemos un campo que no es uniforme, vamos a tener que encontrar los alfa y los beta. Repito, en verdad no tienen por qué, pueden hacer las integrales desde cero y pueden trabajar con el campo dentro de las integrales, pero a mi parecer encontrar los alfa y beta simplifica bastante. Pero si quieren pueden hacerlo, resolverlo con las integrales desde la base, desde teorema de Reynolds, y cualquier diferencia, no deberían existir diferencias, pero si encuentran alguna diferencia me pueden escribir y lo resolvemos también. Ya, entonces primero el alfa 1, el beta 1, ¿qué valor toman? Si la velocidad es uniforme. 1. 1. Entonces sí, solamente vamos a encontrar el alfa 2 que vamos a tener. Ya, entonces tenemos 6/5 al cubo por el área azul, que es 3πd² 16, más 2b/5, que es la que acabamos de encontrar, por πd² 16, y todo eso dividido en b al cubo, porque recuerden que encontramos que la velocidad promedio era b también, por πd² cuartos. Se nos van las b, se nos van los πd², y me queda 6 a la 3, 5 a la 3 por 3 partido en 16, más 2 a la 3, 5 a la 3 por 1 partido en 16, y todo eso dividido en 1/4. Y eso nos da el valor, pero si alguien quiere apoyarme con una calculadora. Quiero saber si no me equivoqué en... Ya, súper. Lo despejé bien. 1,31. Como tip, los alfa y los beta siempre son un número, no quedan en función de áreas, ninguna variable, son números. ¿Ya? Y bueno, hacemos el mismo procedimiento, aprovechar para el beta. Mira, tenemos... perdón. Sí, dale. ¿Por qué estamos sacando los alfa y los beta? Porque acá me preguntaron por la energía. Y recuerda que la ecuación de energía, si tú trabajas con Bernoulli, tienes que considerar los alfa en tu componente de energía que no es uniforme. Y ahora voy a aprovechar de sacar el beta porque el beta me va a servir para la ecuación de fuerza, ya que estamos en esta. Y, disculpa. Sí, dale. Es que me queda una duda porque pensé que la fórmula era con b velocidad al cuadrado, no al cubo. ¿Estoy equivocada? O... No, el alfa es con b al cubo, porque recuerda que la energía potencial es b² partido en 2. Estoy haciendo como una aproximación de la integral, ¿ya? Recuerden que la componente de la energía cinética en las integrales era b² partido en 2 por b rho ds. ¿Sí o no? Y yo eso lo quiero expresar en un promedio, con una velocidad promedio. Entonces, si se fijan, tenemos b al cubo rho ds. Acá me falta un rho, ya. Y ahí tenemos rho alfa u² partido en 2. Ay, ya, después te lo voy a mostrar mejor porque me confundí en un paso, pero lo importante es que el cubo es del Coriolis, porque si se recuerdan en la energía, en la componente de la energía potencial, se produce ese b al cubo que les puse acá. ¿Sí?
Ahí ven que aparece un B al cubo. Sí. En cambio, en cantidad de movimiento tenemos, y ahí tenemos un B al cuadrado. ¿Cachai? Ya, sí. Muchas gracias. Si quería al final vemos como ¿cómo se llama? En el PowerPoint tengo cómo se desprende cada uno y lo vemos para no perder tiempo porque me confundí en un paso que algo me está faltando, pero viene de ahí, es lo que les expliqué al principio. Ya, entonces en el beta entonces al cuadrado y tenemos entonces la velocidad fuera de la estela al cuadrado por el área de la estela más 2b quintos al cuadrado por el área que está dentro de la estela, y todo eso en la velocidad promedio al cuadrado por pi d cuadrado partido en 4. Se nos van de nuevo los pi d cuadrado, se nos van los b, y nos queda 36 dividido en 25 por 3 partido en 16, más 4 partido en 25 por 1 partido en 16, y eso dividido en un 4. Y eso nos da que el beta es igual a 1,12. ¿Ya? ¿Hasta ahí claro? Ya. Y ahora sí que sí vamos a poder encontrar, vamos a poder ocupar estos coeficientes. ¿Por qué? Porque me están pidiendo las pérdidas de energía. Si me piden las pérdidas de energía, ¿qué ecuación ocupo? Conservación de energía. Conservación de energía, que nos dice que Bernoulli en 1 es igual a Bernoulli en 2 más las pérdidas que se producen en el sistema. Y recordemos que Bernoulli va a ser igual a Z más presión partido en gamma más alfa al cuadrado partido en 2G. Y por esto nos importa el alfa. ¿Ya? Entonces, Bernoulli en 1 va a ser Z más P1 partido en gamma más el alfa que es 1, B al cuadrado partido en 2G, y eso es igual a Z más presión atmosférica partido en gamma más alfa 2 B2 cuadrado 2G. Se me escapa la pérdida. ¿Hay alguna pregunta con esta ecuación que estoy haciendo igual? Mientras aprovecho de... ¿O vamos bien? ¿Voy muy lento o voy muy rápido? ¿No estamos usando la presión manométrica? Ya, pues. Sí, ahí quería ir. Como esta presión es, como la presión 1, acá no lo puse como P. Presión 1, si la pongo en relativa, manométrica, acá voy a poner P2 mejor. P2 va a ser presión atmosférica, que va a ser cercana, o sea, 0, porque estamos en relativa. Y los Z van a ser constantes, porque en verdad no cambia la cota de la tubería, está horizontal. Entonces tenemos que P gamma más B cuadrado partido en 2G más va a ser igual a alfa 2 B cuadrado en 2G más las pérdidas. Y despejando simplemente tenemos que las pérdidas van a ser P partido en gamma más B cuadrado partido en 2G por 1 menos alfa 2. Ya, ese sería el resultado de la pregunta B, que sería la energía que va a perder el sistema, o sea, el fluido, por pasar desde la sección de la entrada hasta la sección de salida, y es decir, va a atravesar este objeto. Esta va a ser la pérdida total que se va a generar. ¿Hay alguna duda de esta parte de la pregunta? No, sigue nomás. Ya. Vamos a subir. Súper. Ya, entonces ahora la pregunta C, recordando que nos preguntaban, nos dicen, determinen la fuerza de arrastre que el aire ejerce sobre el objeto. ¿Sí? Entonces, en este caso, tenemos cantidad de movimiento, que es lo primero que podemos eliminar de nuestra ecuación. Término a eliminar. El régimen permanente.
Ya, régimen permanente, lo eliminamos. Después, nuestro flujo, ¿en qué dirección se está moviendo? X. X. Entonces la ecuación que nos va a importar va a ser el eje X. Y vamos a desprender entonces cada componente. ¿Qué fuerzas de superficie tenemos acá en el sistema? Las fuerzas de superficie, recuerden, son las fuerzas que ejercen los campos de presión, las fuerzas que ejercen los esfuerzos viscosos y las fuerzas externas. ¿Qué fuerzas tenemos acá? Tenemos que la fuerza de la presión 1 menos la fuerza de la presión 2, y tenemos también la resistencia en X, que creo que no la dibujé en el campo, o sea, en el volumen de control. Entonces, si se fijan, si hacemos un volumen de control, tenemos la fuerza de presión 1 que ejerce ahí, la resistencia que ejerce el cuerpo, y la fuerza de presión 2. Nuevamente, como estamos trabajando, ¿se entendió esto de la fuerza de superficie, no? Ya, como estamos trabajando en presiones relativas, esta se nos va a 0, y nuestra fuerza de presión 1 simplemente es la presión por el área 1, la presión que hay en 1 por el área 1, y la presión que hay en 1 es P por pi d cuadrado partido en 4. ¿Sí? Y bueno, Rx es nuestra incógnita, entonces lo que nos importa ahora es la cantidad de movimiento a través de nuestra superficie de control. Ya. ¿Cómo son las normales y no lo dibujé, pero si tenemos el volumen de control ahí, y en la salida, entrada. Ya. ¿Qué signo nos queda la cantidad de movimiento de la entrada? ¿Negativo o positivo? Negativo. Negativo, entonces va a ser ρ por U1 al cuadrado por área 1, y el de salida, ¿cómo nos queda el de salida? ¿Positivo o negativo? Positivo. Ya. ¿Hay algo que se me haya olvidado acá en la ecuación? Acá, por ejemplo. ¿No me falta nada? El beta. El coeficiente. Eso, el coeficiente. Porque si voy a trabajar con velocidades promedio y no voy a hacer la integral realmente, o sea, si lo voy a considerar constante, tengo que ocupar el coeficiente. ¿Ya? Entonces ahí nos queda que la presión por pi d cuadrado partido 4, o sea 4, menos la reacción va a ser igual ρ menos ρ por b al cuadrado. Voy a obtener las áreas al tiro. Más beta cuadrado por ρ b al cuadrado. Si despejo, entonces tengo que la reacción en X va a ser igual a pi d cuadrado partido en 4 por P más ρ b cuadrado por 1 menos beta 2. ¿Qué hice acá? Factoricé por este componente que sería el área, y luego esto lo pasé sumando, lo pasé restando, y factoricé por ρ b cuadrado. Y esa sería la fuerza que ejerce el cuerpo sobre el fluido, porque son las fuerzas de superficie las que estamos calculando. Y si quisiéramos saber fluido sobre cuerpo, ¿cuál sería? Acción y reacción. Sería la misma fuerza, pero en sentido opuesto.
¿Ya? ¿Hay alguna duda de esta parte del problema? Si fui muy rápido, díganme nomás y repasamos los puntos que les hayan quedado dudas. Como les digo, yo esto lo resolví con beta y alfa, porque creo que es simple de ver, es fácil de entender, pero si quisieran resolverlo con las integrales, van a llegar al mismo resultado. Así que los invito a probarlo y si les surge alguna duda en el camino me pueden escribir nomás. Ya, está todo clarísimo. No quiero errores de signo ni nada de ese tipo en las próximas evaluaciones. Ya, les va a ir bien. ¿Sí o no? Ya, si está todo claro, entonces voy a seguir con el problema que les dije de momentos no inerciales. ¿Ya? Yo creo que la materia se simplifica bastante desde el capítulo 3 en adelante, así que toda la fe que sí. Ya, vamos a ver el problema parte 3, que se los dejé en el enunciado, problema 1, parte 3, que como los dije, lo quise dejar más al final, porque yo sé que el profe no le dio mucha énfasis a esta parte, pero sí igual es una parte con la que se aplica la cantidad de movimiento, y es difícil de entender, entonces quise que hiciéramos un ejercicio juntos, también les dejé unos propuestos relacionados, para que le den una vuelta, porque es verdad que es más desafiante, pero igual hay veces en semestres anteriores que lo han preguntado, así que no quise pasarlo por alto. Ya, ahora antes que entremos, ¿queda alguna duda del anterior? ¿O estamos absolutamente claros y claras? Ya. Entonces, primero ejes, y vamos a leer el problema 1, parte 3. Entonces, un carro es propulsado por un chorro de agua que sale horizontalmente de un tanque como se muestra en la figura 3. La pista es horizontal, la resistencia al movimiento puede despreciarse. Para las condiciones presentadas, la velocidad del chorro puede considerarse constante. O sea, esta velocidad es constante. Entonces, obtengo una expresión general para la velocidad del carro, es decir, esta, a medida que acelera desde el reposo. Si M0 es 100 kilogramos, ρ es 999 kilogramos por metro cúbico, y el área, que sería el área de salida del chorro, es 0,005 metros cuadrados. Encuentra la velocidad del chorro B requerida para que el carro alcance una velocidad de 1,5 metros por segundo después de 30 segundos. Ya, entonces, lo primero, nuestro sistema no inercial, o sea, el que está fijo, es el suelo, ¿ya? Porque el suelo está fijo. Mi tanque se está moviendo respecto al suelo. Entonces, respecto a lo que vimos en el resumen, ¿qué sería mi primera velocidad? La velocidad del volumen de control respecto al sistema no inercial. ¿Cuál sería esa velocidad? ¿Sería la velocidad del chorro? No, sería la velocidad del volumen de control, porque la primera, o sea, hay dos velocidades. La velocidad del volumen de control respecto al punto fijo, que la voy a denominar, eso lo va a ser consistente, porque ahí ustedes pueden, en los libros, todos pueden encontrar diferentes nomenclaturas, pero para ser consistente con el repaso que les hice, la velocidad del volumen de control respecto al piso va a ser U, porque a esa velocidad yo voy a estar viendo que se mueve el tanque. Pero en cambio, la velocidad relativa del mismo volumen de control respecto al sistema de movimiento, ¿cuál va a ser? Va a ser menos B. Eso sería menos B, sí. Claro. Entonces, si vemos como la velocidad respecto al punto fijo total, o sea, la total, recuerden que es la suma, entonces vamos a tener U menos B. ¿Qué tiene sentido? ¿Sí o no? Ya, entonces, tres supuestos importantes. ρ es despreciable, que eso significa que no van a haber fuerzas de superficie con respecto al roce, que la velocidad de salida del chorro es constante y que la compresibilidad del fluido es constante.
Y ahí creo que piensen, si yo voy botando masa de mi carro, ¿se me va a hacer más fácil avanzar o más difícil? Fácil. Más fácil. Entonces, ya al final es como cuando un cohete, cuando el fuego permite que el cohete avance. Ya es lo mismo que está pasando acá. La expulsión del chorro hace que el carro pueda ir acelerando y tomando una velocidad U. Que U va a depender del tiempo que ha avanzado, porque dependiendo de cuánto tiempo ha avanzado, mi masa del carro va a variar. ¿Sí o no? Ya, entonces lo primero que vamos a hacer conservación de masa en el sistema. Conservación de masa. Que la conservación de masa nos dice que sí. Nos dice que el sistema, la masa del sistema total se va a conservar, ¿sí o no? Y como mi masa sí va a variar en el tiempo, del volumen de control, no del sistema, del volumen de control, voy a tener que la derivada de la masa con respecto al tiempo va a ser igual. ¿Cómo es esta variación? ¿Disminuye o aumenta? Disminuye. Disminuye. Entonces, ¿qué tiene sentido? Si esta disminuye, ¿qué tiene que pasar con esto? ¿Qué signo tiene que tener? Positivo. Positivo. Entonces, si lo paso a mano derecha, me queda menos el flujo másico de salida. ¿Sí o no? O menos ρ por caudal. O menos ρ por caudal por D por A. ¿Sí o no? ¿Eso les hace sentido? Quiero que les haga lógica esta parte, porque yo creo que es la... Ya, entonces, si hago separación de variables, tengo que... A ver. Ya, sí. Tengo que la variación de la masa va a ser menos ρBA, la integral, o sea, la variación en el tiempo, y eso integro. Entonces tengo masa en el tiempo menos masa inicial, ¿sí o no? Menos ρBA por T. Y esto quiere decir que la Perdón, masa... Sí, dale. es que me queda una duda de que ¿por qué sigue siendo igual a cero en la ecuación de conservación de la masa? Ah, ya, es típica pregunta. Porque en el sistema completo sigue siendo nula, porque no se crea ni desarma la masa, ¿cachai? Solo que se mueve alrededor del sistema. En vez de mantenerse dentro del volumen de control, va a salir a través de la superficie de control, en este caso. Pero la masa completa del sistema sí sigue siendo constante. Al final siempre decimos que se conserva la masa, entonces. Sí, es como lo básico, porque la masa es como decir como... La energía no se destruye, solo Eso, se esa transforma. quería decir. Ya, Eso, es lo mismo. ya, gracias. Siempre la masa va a ser constante en el sistema, pero sí se puede mover a través del volumen de control o de las superficies de control. Ya, entonces esta va a ser nuestra ecuación de la masa, que tiene sentido porque lo que yo les siempre recomiendo es ver las dimensionalidades de las ecuaciones. Tengo masa inicial kilogramo, acá tenemos un kilogramo partido en metro cúbico, acá tenemos metro partido en segundo, metro cuadrado y segundo. Se me va... Estas son las unidades. Se me van los segundos, se me van los metros y me queda kilogramos. Y así vemos que kilogramos menos kilogramos me da kilogramos. ¿Ya? Eso yo creo que es como un típico que mucha gente se salta, pero sirve mucho para saber si los resultados de las ecuaciones tienen sentido físico. Ya, entonces vamos a volver a esta ecuación de cantidad de movimiento. Que si el flujo si el sistema de referencia está en movimiento, teníamos que la sumatoria de fuerzas de superficie menos ρ por la aceleración del sistema va a ser dB más superficie de control, ρ
¿por qué les puse estas nomenclatura? Para que podamos identificar qué velocidad es cuál. Entonces, mi V, X, Y, Z minúscula, que sería la velocidad del volumen de control, o sea, del volumen de control respecto al sistema no inercial, el que está en movimiento, es cómo es la velocidad. Esta velocidad. Ay. ¿Cambia o no cambia en el tiempo? La de mi chorro. No cambia en el tiempo. Entonces, este término se nos va a 0. ¿Sí? Y esta es la aceleración que va a tener el sistema respecto al piso. ¿Ya? ¿Qué es lo que estamos Una buscando? duda, Camila. ¿Por qué estamos diciendo que no cambia con el tiempo? En teoría, sí, como si baja la cantidad de masa, como que el Porque peso que encima el chorro sale más lento, ¿no es cierto? el peso del chorro... Como No, por es Torricelli. que, sí, es que acá dice que la velocidad puede considerarse constante. Ah, ya no había echado esa parte. Ya, La gracias. cantidad de movimiento de la salida se mantiene constante. Ya, En el vale. tiempo. Ya. Pero sí hay una variación de la cantidad de movimiento en la superficie de control. ¿Y qué pasa con las superficies con las fuerzas de superficie? Se nos van nulos, porque nos dicen que no hay resistencia, estamos en el eje X, o sea, no hay más fuerza, ¿ya? Solo la fuerza asociada a la cantidad de movimiento, y bueno, el componente que ahora nos sale por la aceleración que agarra el fluido, o sea, el tanque, perdón. Ya, entonces acá podemos hacer que la aceleración por la masa, que va a depender del tiempo, va a ser igual a la cantidad de movimiento del fluido con esta velocidad respecto al sistema inercial. Entonces, ¿cómo es el producto punto de la normal con la velocidad del chorro? ¿El producto punto cómo es? Positivo. 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 Entonces tenemos ρ por v por a, y la velocidad, ¿qué signo tiene? Negativo. Negativo. ¿Ya? Entonces nos queda que la aceleración por la masa en el tiempo va a ser igual a ρ v cuadrado por a. ¿Sí? Y la aceleración también la conocemos como du dt, ¿o no? Mecánica clásica se le llama, no sé, dinámica clásica creo. Pero bueno, entonces tenemos ρ v cuadrado por a, y en este caso mi m pasa dividiendo, y yo mi m de t lo conozco en función del tiempo. ¿Sí o no? Y hago separación de variables. T por dt. Y integramos esto y me queda esto. Voy a integrar acá abajo, así que me aparece un logaritmo. Voy a poner los límites de integración. Integro entre 0 y t. ¿Y cuál es la velocidad inicial del tanque? Para ver la velocidad. Ya, no dice, como al final el tanque está quieto, se empieza a botar chorro y empieza ahí a acelerar. Entonces mi velocidad inicial en el tiempo 0 es 0 hasta una velocidad, hasta la función de velocidad de t. Entonces tenemos u de t por, me queda 0 de t. Y me queda menos b logaritmo de m0 menos ρ b a t, evaluado entre 3 y 0. Y para que se me vaya el signo este signo, lo voy a pasar acá adentro. Me queda el logaritmo de m0 partido en m0 menos ρ b a t. Y esta ecuación en verdad es súper típica para el caso de los cohetes. De ahí también les dejé un propuesto así, que van a llegar a la misma ecuación, pero se van a dar cuenta que es típica. No sé si alguien la ha visto o le hace conocida esta ecuación.
Entonces, para responder la pregunta, ¿qué nos preguntaban? Determine esta velocidad, o sea, la velocidad que tiene que salir el chorro, dado una masa, dado un ρ, dado un área, para que en un tiempo de 30 segundos se alcance una velocidad de 1,5. Entonces, ahí tenemos una ecuación y una incógnita, con todos los datos de enunciado. Sí, todo eso. Y si evaluamos, llegamos a que la velocidad que agarra, o sea, que tiene que tener ¿cómo se llama? El chorro tiene que ser de 0,61 metros por segundo, que, si recordamos, tiene que ir en esa dirección clara. Ya, y eso sería el siguiente problema que les dejé, un problema propuesto de, o sea, van a darse cuenta que les agregué muchos problemas propuestos porque las ayudantías en todas las secciones fueron distintas, así que obviamente enfocado en lo que vio cada profesor, por eso es normalmente si las ayudantías difieren, pero igual siempre todos los problemas les sirven para ejercitar, para reforzar, así que les hice un compilado de hartos ejercicios. Bueno, tienen los ejercicios del semestre pasado, pero el del cohete, que están en este enunciado propiamente tal, se van a dar cuenta que es igual a lo que acabamos de hacer, solo que ahí también está la fuerza másica del campo gravitatorio, ¿ya? Así que ahí van a ver una mini diferencia, pero el análisis es el mismo. Ya no sé si quedó alguna duda de este último problema, que dejé compartir sin querer. Que quiera que vuelva atrás o algo. ¿Quedó todo claro o está muy perdido? Ya, bacán, Alexander, gracias por el aviso. ¿Ya tienen alguna duda? Ya, ¿dónde están las otras ayudantías? Ahora mismo les voy a subir el enunciado de los propuestos, por decirlo así, que les repito, hay enunciados que se hicieron en las otras ayudantías, que fueron preparados para esos profesores, pero siempre les puede servir para complementar. Y aparte, también en el módulo de ayudantías pueden encontrar los enunciados de ayudantías pasadas, que hay varios, les dejé muchos ejercicios y todos los videos están de apoyo en el canal de YouTube, así que ahí tienen mucho material para que se cansen practicando si lo quieren hacer. Y les voy a dejar el link de la evaluación de la ayudantía, que para que dejen cualquier comentario de mí o del curso en general, la estamos constantemente leyendo para mejorar las ayudantías o comentarle cosas a los profes que puedan ser importantes y todo, así que en verdad los y las invito a responderla porque no les toma nada de tiempo. Así que eso sería. Muchas gracias por la asistencia, la participación, y nos estaremos encontrando más adelante. Ahí les dejé el link. Camila, si nadie tiene una Sí, pregunta, dale. ¿pueden subir la pauta de la tarea 2, por favor? Sí, si no la hemos subido es porque todavía estamos trabajando en ello. Pero Ya, ok, es que la última vez la subieron como apenas se sí, terminó el plazo, entonces. antes las había subido al tiro porque como era la bota de Ramos, sabía que tal vez lo podrían querer, pero tal vez Ya, ahora bacán. un poquito más. Pero ya la voy a hacer pronto y se la subo. Ya, súper. Pensé que se me había olvidado. Muchas gracias. No, lo tengo acá. Chao, chao, que esté muy bien. Chao.